Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Y hoy quiero darle seguimiento a una palabra que empecé hablando de las tinieblas del Padre hace 15 días. El domingo no pude estar con ustedes por razones siempre de andarles sirviendo al Señor. No es que andaba de vacaciones ni andaba de parranda, simplemente andaba haciendo trabajo de mi Señor Padre también. Pero qué bueno volverle a ver caras hermosas, sonrientes. De verdad que les amo y ya les extrañaba. Son mi familia. Y quiero hablar de las tinieblas de Dios. Creo que todos podemos entender como tinieblas aquellas situaciones difíciles que nos pasan en la vida. Aquellos momentos de resequedad, cuando no escuchamos la voz de Dios. Aquellos momentos cuando nos pasa algo y creemos que es una tiniebla que nos está envolviendo. Cuando creemos que nuestro matrimonio es un desastre, nuestra economía es un desastre, nuestra familia es un desastre, nuestra empresa es un desastre, nuestra salud es un desastre, nuestra vida por completo es un desastre. ¿Y cómo le denominamos a ese tipo de situaciones? Tinieblas, tinieblas. Y dice que andábamos en tinieblas, pero las tinieblas son las buenas y las malas. Hay tinieblas de Dios y hay tinieblas que son de Satanás, pero que fueron robadas de parte de Satanás, le fueron robadas a Dios. Y entonces hoy vamos a hablar de las tinieblas de Dios en su segunda parte. Juan 1:5, primero de Juan 1:5 dice así. ¿Trajeron Biblia? Si no, saquen su celular y ahí. Porque es importante que debemos entender, todo buen cristiano tiene que tener su Biblia, ¿sí? Puede ser en el teléfono, donde sea. Es como el albañil tiene que tener su cuchara, el carpintero tiene que tener su metro. Y nosotros los cristianos tenemos que andar siempre la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar. Primera de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Mire esto, dice que Él es la luz, que Dios es la luz y en Él, en Dios, no hay ninguna tiniebla. Y entonces usted se podrá decir, bueno, ¿cómo es que en Dios no hay tinieblas y hay tinieblas de Dios? Bueno, la Biblia responde a la Biblia. Y hoy vamos, y dice: en su esencia y en la naturaleza de Dios, en su ser interior, en Él no hay tinieblas. Pero Él hace las tinieblas para protegerse Él mismo. Y entonces aquí es donde viene y dice la palabra en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Y dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. O sea, que Dios es inmortal y dice, y habita en una luz en la que nadie puede entrar, en la que nadie puede ver, que nadie puede penetrar,
Por eso dice, Él vive en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, podemos entender esto, que Dios es una luz fuerte, pero nadie puede entrar directamente a Dios, porque si no lo estremece y lo mata. Ejemplo, si usted enciende una fogarata, usted mira una luz, y si usted quiere meter la mano en esa luz, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar, no lo va a aguantar. Ese es Dios. Entonces dijo Dios, porque yo soy la luz. Y dijo Dios, nadie de los hombres puede acceder a mí, voy a crearme tinieblas para no poder a que nadie pueda accesar, porque si no los mato, si no los elimino. Entonces Él hace y crea las tinieblas para restringir al pueblo que no lo mirara directamente. Y entonces vamos a ver versículos, vamos a leer ahorita versículos que hablan cómo Dios se esconde en tinieblas. Éxodo capítulo 20, verso 21. Éxodo capítulo 20, verso 21 dice: entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. O sea, Moisés llegó, pero cuando Moisés llegó no miró a Dios, sino que lo que miró fue oscuridad. Y la palabra oscuridad es la palabra arafel, que la palabra arafel se traduce como tinieblas. Entonces podemos leer, y Moisés se llegó y en medio de las tinieblas estaba Dios. Primera de Reyes capítulo 8 verso 12. Primera de Reyes capítulo 8 verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que el que habitara, que él habitaría en la oscuridad. ¿Dónde va a habitar Dios? En la oscuridad, en las tinieblas. Ahí va a habitar Dios. Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 1. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Por si no quedó claro el versículo anterior, lo repite Crónicas. Jehová habitará en medio de la oscuridad. Salmo 18:11. Salmo 18:11 dice: puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿Para qué puso tinieblas Dios? Para esconderse. Y aquí la palabra pabellón, en otras versiones dice puso cortinas, es la palabra Sukkot en hebreo. Y la palabra Sukkot en hebreo significa tabernáculo. O sea, él se creó unas ramas, un tabernáculo para protegerse. Por eso es que dentro de las leyes que Dios entregó, dentro de las fiestas que los judíos hacen, está la fiesta del Sukkot. O sea, la fiesta de los tabernáculos. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que Dios en su tabernáculo protegía al pueblo de Dios. Lamentaciones capítulo 3 verso 43 dice: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste. Esto era en tiempo de Jeremías, cuando juzgó a su pueblo en mano de los caldeos, porque el pueblo se había rebelado. Y entonces Lamentaciones 3:44 dice: te cubriste de nube porque no pasase la oración nuestra. O sea, si estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando a través de estos versículos,
es que en medio de las tinieblas, Dios está ahí. Pero, ¿cómo entender qué tinieblas son? Denme en espacio y les voy a explicar más adelante. Lamentaciones 3:45 dice: raedura y abominación nos tornaste en medio de los pueblos. Dios siempre habita en medio de las tinieblas. Por eso es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que cuando Dios vendrá, ya vendrá sin cubierta, ya vendrá sin tinieblas. Y cuando Él descienda, dice que todo aquel impío que no conoció a Jesucristo como su Señor será quemado, será destrozado. Porque ya no habrán cubiertas, ya no habrán tinieblas que esconden a Dios, que protegen la luz. Porque en la venida ya vendrá en todo su esplendor y en toda su gloria y con todo su fuego. Y es ahí donde ya no habrán tinieblas. Entonces, ¿de dónde saca estas tinieblas el Padre? O sea, usted se preguntará, bueno, en Dios no habitan tinieblas, pero ¿de dónde Él las saca? ¿Y por qué las saca? Vamos a la palabra en Isaías capítulo 45, verso 5. Y vamos a leer del versículo 5 al verso 7. Dice: yo Jehová, Isaías 45, verso 5. Yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y de donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Pero la clave está aquí, en el verso 7. Aquí está la clave. Y dice: que formó la luz y crió las tinieblas. Que hago la paz y crió el mal. Esto se está poniendo bueno. Bueno, ¿cómo es que Dios, siendo bueno, va a crear el mal? ¿Cómo es que Dios, siendo su amor incondicional, amándonos como nos ama, diciéndonos que Él estará con nosotros, ¿por qué crea el mal? Bueno, Dios puede crear todo. Bueno, Dios es el creador de todo. Satanás solo roba lo que Dios crea. Satanás agarra lo que no le pertenece y lo aplica a su conveniencia. Entonces, Dios crea las tinieblas y Dios crea la adversidad. Qué tremendo, ¿no? Dios crea la adversidad. Entonces, cuando nos encontramos en esa oscuridad, cuando Moisés subió a hablar con Dios, ¿qué fue lo primero que Moisés vio? Tinieblas. Pero esas tinieblas no hicieron retroceder a Moisés. Esas tinieblas lo que hicieron fue avanzar. Y tal es el grado que dice, en ese momento entró y por 40 días estuvo en el monte Sinaí, donde Dios le entregó las leyes. A los judíos se les ha dicho que en ese momento fue que Dios transportó a Moisés al cielo y con el dedo de Dios talló las piedras, talló en las piedras las leyes que le entregaron al pueblo de Israel. ¿De qué otra forma sería? ¿Cómo usted puede tallar la madera, la piedra? Con fuego. Con fuego. Entonces, Moisés no le tuvo miedo porque atrás de las tinieblas estaba Dios. Esto es glorioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos encontramos en tinieblas, cuando nos encontramos en oscuridad, cuando nos encontramos en una adversidad, cuando nos encontramos en un problema que viene, ya sea económico, salud, matrimonial, lo que sea, y miras tinieblas a tu alrededor, alégrate, porque detrás de las tinieblas siempre va a estar Dios. Siempre va a estar Dios dándote una respuesta y esperándote que llegues.
Pero ¿qué hacemos hoy en día cuando miramos unas tinieblas? Criticamos, señalamos, le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? Pero eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, donde hay tinieblas, si vienen tinieblas a su vida, si escucha rumores de tinieblas, rumores de problemas, ¿sabe qué? Alégrese, porque es Dios que quiere hablar con usted. Es Dios que quiere un encuentro con cada uno de nosotros. ¿Quién dijo que esto sería fácil? Nadie dijo que esto sería fácil. Jesús fue claro y dijo: ¿sabes qué? En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Y entonces, ¿qué significa crear? Y crear viene la palabra bara, que significa cortar o seleccionar un trozo de madera y darle una forma determinada. Lean Strong, la Biblia. Búsquense un diccionario Strong, hay aplicaciones, y ahí lo va a encontrar. Dice: cortar un pedazo de madera y darle la forma determinada. Entonces viene Dios y dice: yo voy a crear las tinieblas, voy a crear el mal y voy a darle una forma determinada. Por eso es que Salmo 18 dijo: puso pabellón o cortina o enramada o tabernáculo. Voy a tallar esto para protegerme. ¿Sabes que los judíos, había una orden para el pueblo de Israel? Y la orden era que cada año el pueblo tenía que hacerle fiesta a Dios, y decía: traigan ramas de frutos frondosos, traigan ramas de palmera, traigan ramas del arroyo del sauce, traigan ramas de árboles frutales. 4 tipos de rama, porque en el 4 está el nombre del Padre: Yud, Hei, Vav, Hei. 4. Entonces dice que para que no se olviden de que yo los saqué de la esclavitud, que yo los saqué de la tierra donde los tenían esclavos, cuando lleguen a la tierra de Canaán, una vez al año, háganme la fiesta de Sucot, háganme enramadas, háganme en las calles, en los techos, donde sea, háganlas para que se den cuenta y nunca se olviden que yo siempre estuve con ustedes. Que a pesar de las tinieblas, yo estuve ahí con ustedes. Y esa era la orden que Dios le había dado a los judíos. Entonces, dando esta introducción, quiero entrar a parte del mensaje. En Génesis, Dios plantó un huerto y en ellos árboles, y entre ellos estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí es donde voy a empezar a dibujar. Espero que haya mejorado la técnica del dibujo. Ya día no dibujo, pero espero que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué árboles estaban en el huerto del Edén que Dios plantó? Estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí es donde debemos entender el bien y el mal de Dios. Para unos va a ser repaso, para otros va a ser por primera vez. Esto lo mencioné en clases anteriores. ¿Cuál es el árbol del Padre? Y el árbol del Padre, y este es el Padre. Este es el Padre. Y en el árbol del Padre existe una balanza del bien y el mal, del Padre. Y entonces, en la parte del bien y el mal, encontramos que no es mal de Satanás, sino el mal que Dios creó. Entonces, ya no le llamaremos mal, sino que lo podemos ver de esta forma: el árbol de placer, y al otro lado, dolor.
¿Sí van entendiendo? Para que vayamos entendiendo. Bien, mal. Luz, tinieblas. Día, noche. Y aquí podemos seguir una lista. Vida. Vamos a ver, vida, muerte. Blanco, negro. Entonces, cuando entendemos esa balanza de Dios, que no es el mal que se nos había enseñado, sino el mal de Dios para hacernos entender algo. ¿Qué pasa? ¿De dónde saca la materia prima Dios para crear las tinieblas? ¿De dónde la saca? Precisamente de este lado del árbol. Para crear las tinieblas. Entonces Dios dice: voy a crear estas tinieblas, y a estas tinieblas yo le voy a poner dolor, le voy a poner muerte, le voy a poner negro, le voy a poner noche, le voy a poner tinieblas, le voy a poner dolor. Entonces Dios, porque ¿cuál es la palabra crear? La palabra crear es bará, y la bará dice: agarro un trozo de madera, lo corto y le doy una forma determinada. Entonces dice: yo voy a crearme las tinieblas del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero voy a tomar el lado donde entre comillas le llamamos mal. Y aquí donde la palabra de Dios está clara. Vamos a Eclesiastés capítulo 3 verso 1. Y vamos a leerlo para que vayamos entendiendo lo que Dios quiere hablar. Dice: todo tiene su tiempo y todo se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y de tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Qué lindo esto, ¿no? Y dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de hallar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo, y tiempo de abstenerse de abrazar. Verso 6: tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Verso 7: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí sí no sé cuál es el bien y el mal. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Quizás para los que hablan mucho es el mal, ¿verdad? Y los que no, así usted acomódelo a lo que el Espíritu le diga ahí, porque de verdad que aquí sí tengo que pedirle al Padre que me dé esa revelación. Y entonces dice: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Clarito, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el mal de parte de Dios, porque Dios creó el mal. ¿Van entendiendo? Es que lo miro callados y no sé si es que están perdidos o están atentos. Entonces quiero definir eso. Quiero definir eso. ¿Qué pasa acá entonces? Vino el diablo y se roba todo eso, porque él no es capaz de crear nada. Viene todo eso. Entonces, voy a hacer otro dibujito acá. ¿Qué pasa? En el huerto del Edén viene y hay dos árboles. Preste atención a esto me encanta. Hay dos árboles. Y adentro de este árbol, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, este árbol le podemos llamar luz y bien. ¿Sí? Y afuera hay oscuridad. Entonces, ¿cómo podemos ver este árbol que se cuide? Si este es el árbol de la luz, del bien y del mal, del Padre. Y vamos a ponerle aquí para que le entiendan. Árbol del Padre.
Vamos a ponerle acá para que le entendamos. Entonces dice, yo tengo este árbol. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cubrirme de tinieblas para que no me miren. Entonces viene Dios y dice, vamos a ver si me sale esto acá. Y dice, me voy a crear unas tinieblas. Y empieza a formar unas tinieblas en la parte de afuera. Sí se entiende por tiniebla, ¿verdad? Entonces, en la parte de afuera, ¿qué es lo que hay? Tinieblas y oscuridad. Entonces, y aquí voy a introducir algo de Satanás. El otro domingo hablaré de cómo Satanás o Lucifer robó esas tinieblas y cuál es la predestinación que ellos tienen. Hoy no voy a hablar cómo la robó. Voy a hablar el otro domingo porque voy a darle seguimiento a las tinieblas hasta cerrar el capítulo de las tinieblas de Dios. Así que no se quede, el próximo domingo estará glorioso. Entonces viene, ¿quién es Lucifer? Dice que Lucifer era, y la palabra lo menciona como Luzbel, pero en el hebreo original es Heilel, que significa estrella de la mañana. Era un querubín hermoso, o sea, era despampanante. Pero ¿qué pasó con él? Debido a las elecciones que él tuvo, debido a la escongencia de las acciones que él hizo, se llenó de tinieblas por dentro. Entonces se la robó él para cubrirse él. Mire qué tremendo esto. Lucifer mató la luz. ¿Se recuerdan cuando les hablé de qué es lo que pasó con varón y varona, Ish e Isha, cuando comieron del pecado? ¿Se acuerdan que les dije que antes de que comieran del fruto prohibido ¿qué eran? Eran focos resplandecientes que lo choqueaban a uno. Pero cuando ellos comieron el fruto prohibido, ¿qué pasó? La luz se apagó. Lo mismo pasó con Lucifer. Él viene y su decisión es su voluntad. Quiere semejanza a Dios, se enorgullece y la luz se apaga. Pero cuando eso hace, agarra parte de las tinieblas del Padre y agarra también parte de la luz del Padre para esconderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Está Lucifer acá. Quiero hacerlo lo más feo posible. Le vamos a hacer unos cachitos acá y una colita acá. Sí, ese sí quería hacerlo feo. Ese me salió feo de romplón. Entonces, ¿qué pasó? Vino él, se volvió corrupto, pero como se volvió corrupto, dijo: voy a robarme las tinieblas del Padre y voy a robarme la luz de Dios también. Y vamos a la palabra. La Biblia responde a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Por qué? Porque se robó la luz de Cristo para esconderse. Verso 15 dice: así que no es mucho, sino también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es que hay muchos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, la palabra le dice, que se visten con la luz de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Mire este tremendo principio. Entonces viene Satanás, agarra las tinieblas y entonces ponemos acá tinieblas por dentro. Pero él dice: las tinieblas dan miedo, las tinieblas dan pánico. Si yo me presento como tinieblas, se van a espantar.
entonces lo que yo voy a hacer es que de la luz que yo robé, porque dice, se transforma en ángel de luz, dice, voy a cubrirme. Y entonces aquí viene el principio fundamental. Lucifer no se cubre de tinieblas, se cubre de luz robada. ¿Sí están entendiendo? Mire esto lindo. Entonces el hombre viene y se pone enfrente. Mira las tinieblas del Padre por un lado y mira la luz hermosa que le presenta a Satanás, el placer. ¿Por dónde se va la mayoría de la gente? ¿Por dónde se va? Por la luz que mira, pero sabiendo que atrás de esa luz engañosa no existe Dios, sino que existe Lucifer, Satanás, serpiente y dragón, los 4 nombres que recibe en esta creación Satanás. Entonces, algo muy sencillo de entender: si usted quiere el bien, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser prosperado, si usted quiere llegar a tener ese éxito en su vida, su hogar, su familia y su matrimonio, jamás le va a venir vestido de luz. Siempre vendrá acompañado de tinieblas para luego tener la luz. Porque lo fácil no cuesta, pero lo fácil nos lleva a la muerte. ¿Cuántos negocios pueden haber así de sencillos y fáciles que se los presenta? Mira, ¿sabes qué? Solo haz este negocio y te estás ganando cantidad de plata. Pero ojo, ¿y ese negocio qué es? ¿Qué hay detrás de ese negocio? De seguro deben haber tinieblas, porque usted no se puede ganar $1,000,000 solo por hacer un mandado. Usted no va, en la lógica humana no va a creer eso. Entonces, aquí es donde viene la situación difícil. Le dice: miro las tinieblas y miro la luz. Y la mayoría de la gente se va por la luz. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, Dios lo trajo a este mensaje para decirle: no se deje engañar por esa luz mentirosa y engañosa. Váyase por las tinieblas, váyase por la muerte al yo, váyase por el sufrimiento, que ese no va a ser permanente. Pero atrás de ese sufrimiento habrá una luz gloriosa y resplandeciente que lo llevará a niveles de gloria diferentes a las que hoy usted puede estar. Qué tremendo este mensaje, ¿no? O sea, y los principios de Dios no cambian, son universales. Son universales. Entonces, esto es lindo, esto es hermoso. Entonces viene y volvamos a Génesis. ¿Qué plantó Dios en el huerto del Edén? Bueno, plantó 2 árboles. Y vuelvo a dibujar los árboles. Y aquí está el árbol del Padre y el árbol de. Vamos, no me dejen solo. Esto ya lo enseñé. El árbol del Hijo. Ok, ¿qué plantó Dios en el huerto del Edén? Plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Cristo. O sea, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, yo soy la sabiduría, Proverbios 8. Entonces viene, ¿y qué es lo que pasa? Viene y Dios crea el árbol de la vida, el árbol del Padre. ¿Y qué hay en el árbol del Padre? El mismo principio. Hay luz por dentro, hay bien por dentro. Porque es una luz resplandecente, pero dice: yo voy a crear en el Génesis, voy a plantar el árbol del Padre, pero aquí hay balanzas del bien y del mal. Y entonces, para que la gente entienda, para que el pueblo entienda cuál es mi mal, yo le voy a prohibir a Adán, yo le voy a prohibir a la varona que coma del árbol del bien y del mal, que primero tiene que comer del árbol de la vida para luego comer del árbol del bien y del mal y entender el mal de Dios.
Me di a entender, o lo dije como trabalenguas. ¿Qué pasa? Viene Dios y dice: yo soy el árbol del Padre y en él voy a tener tinieblas a mi alrededor. Y aquí adentro va a haber una luz esplendorosa, radiante, una luz hermosa, una luz preciosa. Entonces, aquí entramos en escena nosotros. Para entender ese mal que Dios creó, para entender ese mal que hoy se le denomina que Satanás lo creó, debemos darnos cuenta que Dios puso el mismo principio de Génesis, lo puso hoy. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es el hoy? ¿Cuál es el árbol de la vida? Jesucristo. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a la luz impenetrable sin mi luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene esto lindo y hermoso. Mira las tinieblas, mira lo difícil que se encuentra, y en ese momento es cuando viene la solución a su vida. Estás pasando de luto, estás pasando dolor. Entonces Dios te dice: hay una salida para esto. Hay una salida para evitar este dolor que estás pasando, este luto que se estás pasando. Come del árbol de la vida. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Come de ese árbol para que puedas entender que las tinieblas que estás pasando son del Padre para accesar a ellas. Y mira esto. Entonces viene y dice, lo voy a hacer rápido. Y aquí es donde está el árbol del Hijo. Aquí está el árbol del Hijo. Y entonces, esta luz, aquí hay una luz, porque Cristo es la luz. Sí, Cristo es la luz. Entonces dice, para yo llegar a entender el bien y el mal del Padre, voy a comer del árbol de la vida. Voy a comer del árbol de la vida. Esto es impresionante. Cómo se llenaron de tiniebla nuestros corazones. Cuando comimos del fruto que Satanás nos presentó, las tinieblas ingresaron en nuestro ser interior. Y tú dices, pastor, yo no tengo tinieblas. Bueno, enumerémoslas. ¿Es usted celoso? ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted mentiroso? ¿Es usted altanero? ¿Se masturba? ¿Tiene lujuria? ¿Dice mentiras? ¿Hace cosas incorrectas? ¿Grita? ¿Señala? ¿Juzga? Esas son las tinieblas que están en su interior, porque nacimos en esa situación. Entonces dice el Padre, tengo que mandar la solución. El plan maestro de Dios. ¿Y el plan maestro de Dios cuál es? Jesucristo. Envío a Jesucristo para que ellos coman del árbol de la vida. Y comiendo del árbol de la vida van a entender el árbol del bien y del mal del Padre. ¿Sí van entendiendo? Entonces viene el Padre, dice, Dios habita en una luz inaccesible. Nadie puede ir al Padre porque si no es quemado, es achicharrado, porque es una luz muy fuerte. Y entonces, ¿cómo llegamos a esa luz? Simple y sencillamente. Mi carne no puede accesar a la del Padre, pero la luz de Cristo que hay en mí sí tiene derecho a accesar a la luz del Padre. ¿Y cómo hago eso, pastor?
¿Cómo tengo esa luz? Y aquí viene el mensaje del morir al yo, del morir a mi orgullo, del morir a lo que dirán, del morir a mis deseos carnales, del morir a mis deseos personales, del morir a lo que esta carne quiere. Porque su carne y mi carne, jamás de los jamases, nos vamos a enfrentar a la luz inaccesible de Dios. Entonces dijo Dios, ¿sabes qué? Ahí está mi hijo que fue a morir en la cruz del Calvario. Beban de él, agarren la sangre, acepten a Jesucristo como su Salvador y empiece un crecimiento de Cristo en ustedes. Y aquí viene una diferencia, y ayer les dije a los que se bautizaron. Hay una diferencia entre creer y crecer. ¿Cuál es la diferencia entre creer y crecer? Bueno, ¿cuál es la misma diferencia entre que Cristo habita en mí o yo habito en Cristo? ¿Cómo empezamos? Empezamos a creer. ¿Y cómo empezamos a creer? Aceptando a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador? Todos. Ok, ya creen. Ya creen. Hoy Dios dice, ¿sabes qué? Yo les pido que crezcan a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo van a crecer a la estatura del varón perfecto? Para que entiendan el mal. Voy a habitar yo en Cristo. Ya no Cristo va a habitar en mí. Yo voy a habitar en Cristo. ¿Y cuál es esa diferencia? Porque si yo vivo en Cristo o Cristo vive en mí, usted ya me dejó perdido, pastor. No. Sencillo. Y se lo voy a amplificar de esta forma. ¿Cómo es si Cristo vive en mí? Beto me invita a su casa. Yo llego a la casa de Beto y él amablemente me atiende. Me tiene frijolitos de allá del Empire hermosos, tortillitas de maíz, wow, rico. Pero para ir al baño yo, Beto, ¿me prestas el baño? Sí, anda. Beto, ¿me regalas un vaso con agua? Sí, anda. Tengo que pedir permiso. Pero entonces dice Beto, no, ya no quiero creer, yo quiero crecer. Hoy, yo ya no voy a vivir en Beto. Beto va a vivir en mi casa. Y entonces cambian las reglas del juego. Hoy Beto en mi casa ya no va a hacer lo que él quiera. Va a hacer lo que yo quiera en mi casa. Sencillo. Si Cristo vive en usted, usted va a venir las veces que quiera a la iglesia. Usted se va a levantar a orar las veces que quiera. Usted va a leer la palabra de Dios si se le ronca la regalada gana. Usted va a ayunar cuando quiera. Usted se va a someter cuando quiera. Usted va a levantar las manos a Dios para alabar cuando quiera. Usted va a aplaudir cuando quiera. Usted va a profetizar cuando quiera. Usted va a hacer lo que quiera. Y Cristo está ahí. Va a ser salvo. Pero viene la otra parte. No, yo quiero crecer en Cristo. Entonces, el crecer en Cristo ya no es hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios en mí. Y ahí es donde nos cuesta. Y ahí es donde ya no queremos. Ahí es donde dice, ¿saben qué? Ayunemos. Que ayune Morgan, yo no aguanto. No sabe qué, orar a las 5 de la mañana, que otros se levanten, yo aquí voy a seguir durmiendo. ¿Sabe qué? Hagamos esto, que lo haga otro. Entonces aquí viene, creer o crecer. Y este ministerio Dios lo ha levantado para crecer en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Dios, solo con creer, bien difícil acceder a la luz. ¿Por qué? Porque no hay un sometimiento. Entonces, cuando entramos a la obediencia de Cristo, nos sometemos a la voluntad de Cristo, al gobierno de Jesucristo. ¿Sabes qué? Muero mi orgullo, muero mis deseos, muero lo que yo quiero, muero lo que la carne quiere. Está levantándose la luz de Cristo en mí. Y esto es glorioso. Esto es glorioso. Voy a resumir lo que me falta de tiempo. Entonces, como yo acepté a Cristo y ya estoy yo aquí con Él, qué chiquitito me voy a hacer yo. Y Él me lleva de la mano. Perdón, estaba dibujando solito. Entonces, bella mi esposa, la que tengo ahí, ¿verdad? Entonces,
vengo y agarro y me dibujo acá. Y entonces, esta luz que tiene Cristo también me la pasa aquí a mí. Ay, estoy glorioso. Y entonces hoy sí digo, papá, ya morí a mi orgullo, a mi soberbia, lo que quería. Hoy hace lo que tú quieres. Hoy, ¿sabes qué? Voy camino al Padre. Camino al Padre. Y Dios me lleva ahí de la mano. Y Dios me lleva de la mano. Y voy camino al Padre. Y voy glorioso, voy brillante, porque hay luz, porque hay hermosura. Y cuando yo voy a entrar al Padre, ¿con qué me encuentro? ¿Con qué muro me encuentro? Con las tinieblas. Esto es glorioso. Si usted me presta atención 10 minutos, usted de aquí se va a ir transformado. Y entonces cuando usted llega a este punto acá, llenito de luz, usted se enfrenta con este muro que se llaman tinieblas. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él quiere sacarte todas las tinieblas que aún tienes por dentro. Todo aquello que no sirve, todo aquello que contamina, todo tu orgullo, tu celo, tu vanagloria, tu soberbia, tu hipocresía, tu mentira, tu altivez. La tiniebla te lo saca a luz pública. Y entonces entiendes que aún teniendo a Cristo hay tinieblas dentro de nosotros. ¿Y cómo es la única forma de enfrentar eso? Enfrentando las tinieblas de Dios. Enfrentando las tinieblas de Dios. ¿Qué pasa acá? En la oscuridad, el Padre a los impíos los despedaza. La oscuridad y las tinieblas al que no cree en Cristo, al que no tiene la luz de Cristo, los despedaza. Pero en el justo, el que ama al Señor, el que glorifica al Señor, el que lo ama por sobre todas las cosas, simplemente es para mostrar las tinieblas internas y eliminarlas de su vida. Esto es hermoso. ¿O sabes qué? Te voy a mostrar que aún hay arrogancia en tu vida. Pastor, tú te que la tiras de ahí de predicar el mensaje de la esposa. Te voy a pasar para que te des cuenta que aún hay tinieblas que tienes que sacar. Que aún hay cosas que tienes que morir. Aún la carne grita, aún el deseo grita. ¿Qué dirá la gente? Y empezamos a hacernos ideas, porque hay un orgullo en nosotros todavía. Entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Hoy, como ya comiste el árbol de la vida, el árbol de Cristo, enfrenta las tinieblas. Pero esas tinieblas no es para perdición, no es para muerte, es para vida, es para resurrección, es para ser prosperado, es para ser victorioso, es para ir de gloria en gloria. Entonces, hay gente que se va a quedar en tinieblas de afuera. Y esto es un break. ¿Han escuchado ustedes las tinieblas de afuera que dice la palabra de Dios? Sí, yo sé que hay más de alguno que lee bastante la palabra. Esas tinieblas de afuera son las que están diseñadas para aquellos que una vez conocieron de Cristo, lo aceptaron, pero nunca más le dieron su frente, sino que le dieron espalda. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite esas tinieblas para ver la gloria de Dios. Ejemplo, Job, y termino con esto. Job es un ejemplo claro de las tinieblas. Y dice:
¿Cuál es el problema de los amigos de Job? El problema es que ellos no sabían que existían tinieblas del Padre. Ellos creían que las tinieblas eran para los impíos. ¿Quiénes eran los amigos de Job? Habían 3 amigos que platicaban con Job y que le enseñaban, porque ellos tenían en su mente que todo aquel que pasa tinieblas o que está en problemas es porque es impío, porque no tenían la soberanía de Dios. Por lo tanto, si usted está pasando problemas difíciles, alégrese. Si usted está pasando problemas difíciles, económicos, matrimoniales, de salud, trabajo, alégrese. Qué irrisorio, ¿no? No vuelvo a ir a esa iglesia para que el pastor me diga que me alegre. Con esas cosas mejor me quedo en la casa, porque aquí no. Lo que te estoy enseñando es la verdad. Cuando hay problemas, cuando hay tinieblas, es que Dios te quiere abrazar. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, es que Dios te quiere acobijar. Duro, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esto es duro. Entonces, ¿qué pasa? Todavía me quedan 7 minutos. ¿Qué pasa? Dice Job 1:1. Y aquí sí póngamelo por favor en la pantalla, porque sí, vamos a ir rapidito en este ejemplo que el Señor, que linda mi esposa y mi hijo, ¿verdad? Ok, mire lo que vamos a ver en Job 1:1. Esto es lindo. Dice Job 1:1, dice: hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta: si este hombre era justo, temeroso y recto, este hombre había comido el árbol de la vida. Este hombre había crecido a la estatura del varón perfecto. Y dice verso 2: y nacieronle 7 hijos y 3 hijas. Verso 3: y su hacienda, mire lo que tenía Job. Este hombre impresionante. Verso 3 dice: y su hacienda eran 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. ¿Quién era Job? Tenía billete, papá. Diga el que tiene la par, Job tenía billete, papá. Verso 4. Y dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día enviaba a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. No se pierde el final, que estará espectacular. Y dice: y acontecía que, verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, santificábalos y levantase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job, podemos dar a entender en esta introducción del libro de Job, que era un hombre justo, que había alcanzado la estatura de Cristo, que estaba su esencia en él. Y entonces miramos que Dios crea la adversidad para Job aquí en este momento. Mira cómo Dios va, cómo Job, estando bien, estando lindo, estando próspero, dice Dios: voy a crear una adversidad a Job. Bueno, y usted se dirá: pero si Job era justo, estaba a la estatura del varón perfecto, amaba a Dios, daba gloria a Dios, ¿y por qué le va a crear el mal? Y usted, con 2 domingos que viene al mes a la iglesia, 4 veces que se levanta a orar en la mañana, ya le está reclamando a Dios cuando algo malo le va. Y le dice: padre, mira, de los 4 domingos voy 2. Mira, de los 30 días me levanto 4. Ayúdame. Y Job era justo. Si Job, que era justo, dice Dios: voy a crearle una adversidad, cuanto menos nosotros, que nos falta todavía crecer. Entonces viene Job capítulo 1 verso 6. Dice: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles, porque los ángeles los llama Dios hijos por creación, porque los crea. Entonces dice, no es que va a decir: ay, que se presentaron los hijos que murieron y se fueron a presentar delante de Dios, y no, nada de eso. O sea, eso eran los ángeles de Dios. Y dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán.
Aparece en la sopa todos los días, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satán, o sea, Satán, Satanás, Lucifer, diablo, serpiente, dragón, culebra, como usted le quiera llamar. Y dice, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Le preguntó Dios a Satanás. Y respondió Satán a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. En la versión King James dice que, explica de esta forma, vengo de andar de arriba para abajo y de izquierda a derecha, haciendo el camino de la cruz. En la versión King James no es de arriba para abajo, sino que dice vertical y horizontal, o sea, el camino de la cruz. Entonces viene verso 8 y dice, y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y me imagino que Dios le dijo, no, si lo conozco, si el camino de la cruz poco lo caminan, de los poquitos que andan, si lo conozco. Verso 9, y respondiendo Satán a Jehová dijo, mira qué astuto Satanás, pero todo es parte de que Dios lo crea. ¿Teme Job a Dios de balde? Le dice Satanás a Dios. Verso 10, ¿no le has tú cercado de él y a su casa y a todo lo que tienen en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Verso 11, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Verso 12, y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. O sea, usted dice, bueno, ¿cómo es que Dios cree el mal o la adversidad para Job? ¿Quién empezó la plática con Satanás de Job? Dios. O sea, el diablo no le dijo, fíjate que vengo de la tierra y allá miré a un varón recto, puro, que caminaba. No, Dios le dice, ¿no has visto allá en la tierra a mi hijo Job? ¿Quién empieza la plática con Job? Dios. Dios empieza a crearle la adversidad. Y aquí entonces viene la prueba. 13, verso 13 dice, y un día aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían vino en casa de su hermana, el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando orando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, acometieron a sabeos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapa yo para darte las buenas nuevas. ¿Qué fue lo que le voló primero? Los animales. Verso 16. Aún estaba hablando y vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Sigue fallando. Verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Se fueron los camellos, se fueron todo lo demás. Págueme esa alarma. Póngame otra hora, por favor. Verso 19 y dice, y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto y hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Y solamente, no quiero dejarlos inconcluso porque este es el cierre que pega con todo. De verdad que este mensaje no es para predicar 45 minutos, es para más. Pero bien, y dice, he aquí gran viento vino del lado del desierto y hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, ¿qué hizo? Adoró. ¿Por qué él adoró? Porque había luz en él, estaba enfrentando tinieblas y él sabía que delante de esa prueba Dios estaba ahí. Adoró. Que le quiten su casa, que le quiten su mujer, que le quiten sus hijos, que le quiten su carro, que le quiten sus cuentas de banco, que le quiten sus empresas. ¿Qué va a hacer? Padre, ¿por qué? ¿Dónde estás? No te has ido. Mira que yo te diezmo, yo te sirvo. ¿Por qué te vas? No. Adora.